Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: la justicia gobierna desde tu interior. Jesús, estando en el monte de Gólgota, en el lugar del Calvario, fue ahí donde Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En razón de este sacrificio, Dios nos imparte su justicia. Por eso es que el texto de 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hay muchos que entienden mal el concepto de justicia con rectitud. Hay otros que mal entienden lo que es justicia con cosas que tienen que hacer, como cumplir ciertos normas, reglamentos, regulaciones. Y cuando los cumplen, sienten que son justos. Y contrariamente a esto es cuando no cumplen con todas estas exigencias o normas o leyes, sienten que son injustos. Hay que entender que nosotros no somos justos porque hagamos lo que es correcto, sino que hemos sido hechos justos por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. La justicia no se basa en lo recto o justo de nuestra conducta, de nuestro obrar. Se basa en lo justo que ha obrado Jesús. Debemos entender que todas las religiones demandan siempre la exigencia de nuestra conducta, y de acuerdo a eso señalan que Dios retribuye con favores. Tenemos que entender también que Dios no mira nuestra nobleza, nuestros sacrificios. Él no ve tus buenas obras para justificarte. Solo le interesa la humildad de su Hijo Jesucristo en la cruz. Casi la mayoría de religiones demandan de ti obediencia, fidelidad, entrega. Cuando esto no es así, estamos hablando de lo que es la justicia de Dios. La justicia que Dios nos imparte, pero no por nuestras buenas obras o sacrificios. Dios no está demandando eso de ti. Él no está demandando que tú seas obediente, que tú puedas calificar, que tú puedas hacer buenas obras para acceder al favor de Dios. Él, lo único que le interesa es su Hijo Jesucristo. Ahí reside el mensaje del Evangelio. El Evangelio anuncia a la persona de Jesús. El Evangelio es Jesucristo. Es una persona, no es algo. La centralidad del Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. No tiene que ver con lo que tú puedas hacer. No está demandando de ti algo para acceder al favor de Dios. Dios solamente está mirando a su Hijo Jesucristo. Solo le interesa a su Hijo Jesucristo. Estas personas que dicen Dios ha cambiado mi vida están equivocados, porque lo único que a Dios le interesa es su Hijo Jesucristo. Y nosotros, por un acto de su gracia, por un acto divino, hemos sido colocados en su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios con el único que se relaciona es con su Hijo. Y nosotros hemos sido colocados en Él. Por eso es que 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido colocados en Jesús y Él en nosotros, porque Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando al hombre lo ponemos bajo regulaciones, bajo normas, lo único que estamos haciendo es invalidar la obra de Jesucristo. Muchas congregaciones religiosas empiezan a hablar respecto a los 10 mandamientos. Estos no fueron dados para los justos. Si uno revisa las enseñanzas del Nuevo Pacto, no están dirigidos para los creyentes, porque en la vida del creyente ya no está sujeto a estas leyes, los 10 mandamientos, a las leyes mosaicas.
es un gobierno del Espíritu. No es un gobierno por normas, regulaciones, leyes. Es un gobierno del Espíritu. Y la justicia que estamos ahora hablando es una justicia que opera dentro de nosotros. Hemos visto que uno no se hace justo por sus buenas acciones, uno no es justo porque hace lo correcto, sino porque hemos sido hechos justos por la obra de Cristo. Y Dios, a partir del sacrificio de Jesús, con el único que se está relacionando es con su Hijo. En el antiguo pacto, cuando el judío quebrantaba la ley de Moisés, él inmediatamente en su mente asociaba al Cordero. Y decían, el Cordero es el único que va a aplacar la ira de Dios. El único que va a detener la ira para que yo no sea castigado es el Cordero. Por eso es que ellos llevaban el Cordero ante el sacerdote. Y el sacerdote lo primero que hacía es no evaluar la conducta de la persona que había quebrantado la ley, sino el sacerdote lo que hacía es revisar al Cordero. Y lo revisaba escrupulosamente para ver si tenía alguna falla, si tenía alguna mancha, algún defecto, o si no era el primogénito de las ovejas. Todo eso era considerado por el sacerdote. Y cuando el Cordero estaba sin defectos, sin fallas, inmediatamente seguía un procedimiento ritual donde le decía a la persona que había traído el Cordero, pon tu mano sobre el Cordero. Y lo que hacía el que había quebrantado la ley, ponía las manos sobre el Cordero. Y cuando ponía las manos sobre el Cordero, esta persona le transfería su pecado al Cordero. Pero este acto de poner la mano sobre el Cordero tenía una significación dual. ¿Qué significa eso? Que la persona le pasaba sus pecados al Cordero, pero el Cordero le pasaba también su inocencia, su dignidad, su justicia. En la práctica judía, la persona que había quebrantado la ley de Moisés, inmediatamente pensaban, hasta ahora piensan los judíos, el Cordero. Cada vez que pecaban decían el Cordero. Y es así porque más adelante vemos cuando ya Juan el Bautista lo ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús es el Cordero de Dios. Esta expresión que Juan hace de la persona de Jesús, que es el Cordero, que quita el pecado del mundo, lo dijo antes de que Jesús vaya a la cruz. Porque después de la cruz ya no podemos decir que este es el Cordero que quita el pecado del mundo, sino decimos que Jesús es el Cordero que quitó el pecado del mundo. No es que quita el pecado. Pablo dice, Él os dio vida perdonándoos todos los pecados. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados mediante el sacrificio de Cristo. Por eso es que Pedro más adelante dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Jesús ya llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero el propósito o la razón por el cual Él lleva nuestros pecados es para que después de este acto redentivo, Dios nos imparta su justicia. Una justicia que el hombre no se lo puede ganar. Esta es una justicia que responde a un acto de gracia. Es un favor inmerecido. Dios te imparte una justicia que no te la puedes ganar. No es mediante tus buenas acciones. Esta justicia que el hombre le es imputada, esta justicia que le es impartida al hombre, el hombre no se lo puede ganar. Que es distinto a pensar que si soy bueno, si soy obediente, si soy un buen ciudadano y si hago bien las cosas, Dios me imputará una justicia. No, no es así. Esta justicia es un don divino. Dios te imparte esta justicia tan solamente por haber creído en su Hijo Jesucristo. Tan solamente por haber reconocido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Cuando el hombre cree en Jesucristo, en el acto
acto Dios te imparte su justicia. Entonces diríamos que la justicia es un acto de gracia que mediante la redención de Cristo, Dios nos imparte una justicia cuando creemos en su Hijo Jesucristo. Eso es justicia. Esa es la justicia bíblica. Entonces, la ley de Moisés no fue diseñada para impartirnos justicia, porque hay un texto en la Escritura que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. O sea, no es mediante el cumplimiento de la ley de Moisés que el hombre es justificado. No es que los 10 mandamientos nos fueron dados para que el hombre pueda acceder a la justicia de Dios. Los 10 mandamientos nunca fueron dados para ese propósito. Los 10 mandamientos fueron dados para que el hombre tomara conocimiento del pecado, para quebrantar la soberbia del hombre. Pero también nos fueron dados esos 10 mandamientos para llevarnos a Cristo. Estábamos hablando que cuando el hebreo o el judío pecaba, inmediatamente asociaba, en su mente estaba el cordero. O sea, tenía que llevarlo al cordero. Ese era el propósito por el cual fueron dados, pues, la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés, aunque Pablo en la carta de Romanos dice que la ley es santa, justa y buena, pero la ley que es santa, justa y buena no podía hacerlo al hombre santo, justo ni bueno. Eso no era su propósito. Sí, podemos decir, si es la ley de Moisés fue dada por Dios, y lo que fue dado por Dios, ¿cómo no va a ser santo, justo y bueno? Y no estamos negando eso. Pero el propósito por el cual fue dada la ley no fue para hacernos santos, justos ni buenos. Y claro que la ley era santa, justa y buena, pero la ley era como un espejo, mostraba la naturaleza de Dios, pero también la incapacidad del hombre para cumplir la ley de Moisés. La ley le fue dado para que el hombre tomara conciencia de su pecado. Ya Cristo le dio término a la ley. Estamos en un nuevo pacto. El antiguo pacto estaba basado en lo que el hombre tenía que hacer para Dios. El nuevo pacto está basado en lo que Cristo Jesús hizo. No está demandando nada del hombre. El nuevo pacto está establecido en la persona de Cristo. Con Él se establece este nuevo pacto. Dios no estableció este nuevo pacto con el hombre, lo estableció con su propio Hijo Jesucristo. Y más adelante ya en Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué significa esta palabra? Que Jesús, cuando fue a la cruz, no solamente resolvió el problema del pecado del hombre, sino que también llevó esta acta de los decretos, que era la ley de Moisés. Las quitó, dice, de en medio y la clavó ahí en la cruz. Esa en la cruz le dio término a la ley de Moisés. Y después de la cruz se inicia un nuevo pacto. Por eso es que muchos confunden cuando leen los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dicen, es el Nuevo Testamento. Eso no es el Nuevo Testamento. Porque cuando Cristo viene, Él fue circuncidado al 8º día. ¿Qué más? Él, cuando inicia su ministerio, Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Estaba hablando de la ley de Moisés. Y cuando ya es bautizado, Jesús le dice a Juan, os conviene que cumplamos toda justicia, la justicia de la ley. Y ya en la cruz, Jesús, él le dice pues a Juan, y estaba su madre María, le dice, María, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. Jesús, aún siendo crucificado, él estaba viendo por su situación de honra a su madre, porque esto lo estaba demandando la ley. Jesús le dio cumplimiento a toda esa exigencia y rigor que había en la ley. Y ahí él expresa esta palabra final cuando dice, consumado es. Y esta palabra consumado está expresando todo está cumplido. Eso es lo que significa el consumado, es
todo ha sido cumplido, la tarea encomendada ha sido cumplida. Y desde ahí se inicia el nuevo pacto, porque Él da su vida, derrama su sangre. Para que haya un pacto tenía que haber un derramamiento de sangre. Y se da el derramamiento de sangre y con eso se inicia un nuevo pacto. Ya las cartas de Pablo ya empiezan a hablar los beneficios que ha traído este nuevo pacto para la iglesia. Y dentro de esos beneficios está no solamente el perdón de pecados, sino la impartición de justicia. O sea, el hombre le fue imputado la justicia, le fue impartido la justicia de Dios, aún no mereciéndola, porque ningún hombre se merece esta imputación de justicia. Esto fue un acto divino, fue gracia, es un favor inmerecido. Ahora, la base y el fundamento de esta justicia tiene que ver con gracia, porque Pablo lo dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, está en Romanos 3:24, que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. No es que tú te lo hayas ganado esa justicia, te fue impartido por gracia y también por la fe, porque Romanos 5:1 dice, justificaos pues por la fe. La gracia nos suministra esa justicia, pero también la fe la toma. Eso es la base, el fundamento, pues, de la justicia que Dios nos ha impartido. Tiene que ver también con la obra, pues, de Cristo. Si uno no está viendo la obra de Cristo, los beneficios que ha traído la obra de Cristo, vas a vivir con culpabilidad. ¿Qué le da el valor a este acto sacrificial de Cristo? Es que cuando Dios nos imparte su justicia, ahí el hombre puede disfrutar de ella cuando ya no se acerca a Él con culpabilidad. Dios ya no lo está viendo en pecado. Dios no lo está viendo con defectos, con manchas, con debilidades al hombre, porque el sacrificio de Cristo fue único y suficiente. Mediante ese sacrificio Dios nos impartió su justicia cuando creímos en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es que esta justicia opera dentro de nosotros? ¿Cómo es que esta justicia empieza a gobernar desde nuestro interior? Eso es lo que vamos a ver en este mensaje, ¿no? ¿Cómo es que esa justicia que nos ha sido imputada, impartida, cómo es que esa justicia empieza a gobernar desde nuestro interior? Primero entendamos que la justicia que Dios nos imparte es Cristo. La justicia es Cristo. Hay dos pasajes de la Escritura que señalan eso. Uno de ellos dice en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando Dios nos suministra su justicia, eso lo hace por medio de su Espíritu. Y aquí esta carta de Romanos está diciendo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es en el Espíritu, es un fruto del Espíritu, la justicia. Pablo lo dice más adelante, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu, pero aquí esta carta de Romanos está diciendo que el fruto del Espíritu es justicia, paz y gozo. Y en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación. O sea, Cristo nos ha sido hecho justicia. Cristo es justicia. La justicia es Cristo mismo, pero esa justicia nos ha sido impartida. Ahora portamos esa justicia de Dios. No solamente es un estatus, no es solamente una posición legal, sino que también es gobierno de esa justicia interna. Hay un gobierno de la justicia de Dios que es interno. ¿Cómo opera esta justicia en nuestro interior? Uno es mediante la conciencia. ¿Se acuerdan cuando llevaron ante Jesús? Y los judíos, los fariseos, le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio.
y la ley demanda que sea pues apedreada. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra o en lanzarla. Y los hombres, dice, fueron acusados por su conciencia. O sea, su conciencia les decía, tú has pecado, tú también eres culpable. Eso es lo que le decía su conciencia a estos fariseos o religiosos de ese tiempo. Igual, hoy en día, también nuestra conciencia nos acusa, nos dice, tú eres culpable, tú has pecado. ¿Cómo Dios te va a aceptar? Y sabe que la carta de Hebreos nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hebreos 10:22. ¿Cómo nos estamos acercando ante Dios? Claro, en la parte espiritual estamos unidos a Él. Este texto que estamos mencionando habla de la parte almática. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Algunos se acercan considerándose culpables, pecadores, y no quieren ni alzar la mirada porque dicen, Dios, no soy digno de ti. Pero si tú has recibido a Cristo Jesús y lo has reconocido como tu único Señor y Salvador, Dios te ha impartido ya su justicia. Has cambiado a una posición legal. Has cambiado de estatus. Ahora es el gobierno de su justicia operando en tu vida. Dios no te ve como culpable. Dios no te ve con fallas, defectos, debilidades. Dios al único que está viendo es a su Hijo amado Jesucristo. Y nosotros hemos sido colocados en su Hijo Jesucristo por un acto de su gracia. Dios con el único que se relaciona es con su Hijo. Y nosotros por un acto de gracia estamos en Él. Estamos en el Hijo. Dios no nos ve fuera de su Hijo amado. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es vida de Dios en nosotros. Y nosotros también estamos unidos a Él. Por eso es que las cartas o expresiones ya apostólicas, dice Pablo, dice, el que se une al Señor es un espíritu, es con Él. Hemos sido hechos uno. Dios no te ve separado de su Hijo Jesucristo. Lo que sí tenemos que hacer es limpiarnos. Dice, purificaos los corazones de mala conciencia. ¿Y qué es purificarse? Es ver realmente que en la obra de Cristo Dios te ha imputado una justicia. Dios te ha impartido su justicia. Y Dios te ve sin pecado, te ve santo, te ve justo, te ve como su Hijo amado, te ve aceptado. Eso es lo más grandioso, lo más hermoso, lo más bello, que Dios no nos está viendo ahora en pecado. Esta unidad con Cristo, nosotros tenemos que ver también nuestra identidad. Ya no te defines por tu conducta, por tus fallas. A veces eso a muchos creyentes les cuesta entender eso. ¿Cómo no me va a definir mis actos, mi comportamiento, mi conducta? ¿Cómo no me va a definir? Yo soy lo que hago. Esas expresiones existen. Pero tú ya no te defines por tus fallas. No te defines por tu pasado, ni por tu desempeño espiritual, porque algunos dicen, yo soy esto, como el fariseo, ¿no? Va al templo y dice, yo soy esto, y empieza a hacer una valoración positiva de su situación espiritual. Y no soy como ese publicano, ¿no? Entonces, algunos hacen una valoración de sus conductas basado en las cosas que hacen, basado en las cosas que dan para Dios, o basado en las cosas que dejan de hacer para Dios, cuando esto no es así. Tú te defines por tu unión con Cristo. Es nuestra unión con Cristo lo que nos define. No son nuestros actos. Dios no está valorando tus actos. Dios no está valorando tu buen comportamiento, tu obediencia. Él lo que está valorando es a su Hijo Jesucristo. Y nosotros estamos en Él. No estamos tratando de ser justos. Ahora es Cristo en mi vida. Hay un gobierno del Espíritu, no hay un gobierno del alma. Yo sé que esto también es chocante para muchos porque Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene que ver con la parte almática. Está relacionado con nuestros sentidos naturales. Ya no con eso, dice, sino existe un gobierno del Espíritu.
Y en este gobierno del Espíritu opera su justicia. Es el gobierno de la justicia de Dios. Por eso hay un texto que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando Dios te imparte su justicia, a partir de ese momento nosotros reinamos en vida por la justicia. Por eso es importante declarar, soy justicia de Dios en Cristo. Es el Espíritu el que produce ese querer como el hacer. Es el Espíritu en nuestra boca, permitiendo nosotros, a través de la declaración, permitimos la acción del Espíritu de Dios operando desde nuestro interior para que podamos reinar en vida. Cada vez que tú declaras, soy justicia de Dios en Cristo, permites la acción del Espíritu de Dios en tu vida. Cuando tú declaras que eres justicia de Dios en Cristo, el pecado pierde su poder en tu alma. La culpa deja de dominar. Ya se extingue, se desaparece la culpa. Cuando dices, soy justicia de Dios en Cristo. ¿Y qué más? El pecado pierde su poder. Ya no te domina el pecado. ¿Pero esto es por acción acaso de tu alma? No. Esto es por acción del Espíritu de Dios. Porque cuando tú empiezas a declarar la palabra que Dios te ha impartido, esa justicia de Dios, estás ejerciendo un derecho que es parte de tu estatus nuevo. Es una posición legal, pero también permite el gobierno del Espíritu en tu interior. Y cuando empieza este gobierno, lo que se extingue es el sentimiento de culpa y condenación. Ya el pecado no ejerce un poder sobre tu vida. Si algunos saben que Dios le ha imputado esa justicia, pero no la declaran, no pasa nada. Creo que es importante declararlo. Soy justicia de Dios en Cristo. Amado Dios, gracias por tu amor, por este tiempo que nos ha permitido reflexionar en este mensaje que la justicia opera dentro de nosotros. Si por primera vez estás escuchando esta palabra y deseas que Cristo sea impartido en tu vida y con Él su justicia, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre para el perdón de mis pecados. Gracias porque mediante este acto fue para que tú me puedas impartir tu justicia. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias Jesús, porque ahora soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud. Ahí donde te encuentres, cualquiera sea tu problema de salud. Hay problemas emocionales, de depresión, ansiedad, que han sido generados por las experiencias que vivimos. Eres libre de eso. Eres libre de eso. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda ansiedad, toda depresión, toda angustia. Cualquiera sea tu problema. Como Juan decía, mayor es el que está en nosotros. Amén. No tienes por qué tener miedo, tristeza. Ahora tienes el Espíritu de Cristo en tu vida. El hígado, vesícula, páncreas, problemas en la dermis, epidermis, en la piel, problemas en las funciones cerebrales, en la visión, audición, el gusto, el tacto, problemas en el sistema inmunológico. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Estás sano por la llaga de Cristo. Te damos gracias, amado Dios, gracias por tu amor, por la obra tuya, lo que ha significado para los beneficios que ha traído tu obra para nosotros. Te agradecemos por ello. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.